Hola, mi nombre es Juan Velázquez. Vamos a ver el día de hoy un módulo de seguridad digital y protección de datos ya a un nivel un poco más avanzado. El objetivo que nos proponemos es definir y caracterizar la seguridad digital con un enfoque de protección de datos en los negocios y en el entorno de comercio electrónico. Empecemos a revisar algunos conceptos previos. Lo primero, ¿qué era la seguridad digital? Esto apunta a proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los recursos computacionales que están en la organización. Toda acción que comprometa justamente la seguridad digital es una acción de un ciberataque, por lo tanto demanda que nosotros tengamos otras acciones que para protegernos, que se denominan de una ciberdefensa, ¿ya? Y esta ciberdefensa se enfoca en detectar, detener y demorar una amenaza, esperando que tratemos de hacerla cero, o que ya no exista más la amenaza, pero como siempre todos estos ciberatacantes siguen evolucionando y se trata de personas que son bastante inteligentes, no nos podemos quedar simplemente con una primera, estrategia, sino que esto tiene que ir evolucionando en el tiempo. No hay una receta mágica para todo esto, pero sí hay uno que otro framework, es decir, entornos de trabajo, buenas prácticas, para que nosotros podamos proteger nuestra empresa de cualquier ciberataque. Entonces, con respecto a esos frameworks, o digamos, una manera que nosotros tengamos para poder analizar la empresa lo podemos ver como un ente vivo, prácticamente, que se compone de varios elementos que interactúan unos con otros. Entonces, lo primero es determinar cuáles son las áreas funcionales de la empresa, por ejemplo, lo que son la administración de los sistemas, ¿ya? Cuáles son los sistemas que se quieren ver, de alguna manera ahí, ¿no es cierto?, proteger. Ver cuáles son sus funcionalidades, o mejor dicho, qué es lo que ellos hacen, ¿ya? Proveer también una seguridad en red, ¿no es cierto?, que nosotros podamos tener que cada uno de los computadores o dispositivos que estén dentro de la red cuenten con los elementos que permitan que se pueda difundir los datos, ¿no es cierto?, sin que estos sean detectados, es decir, impidiendo que elementos no autorizados puedan llegar justamente a la red. También está el hecho de ponernos bien de acuerdo con qué va a pasar con las aplicaciones que están dentro. Si una aplicación, por ejemplo, una aplicación que nos pueda servir para leer un correo electrónico es afectada por algún virus, bueno, eso es algo que también hay que tener elementos paliativos, y así sucesivamente. Lo que representa la autenticación justamente y protección de los datos, el monitoreo constante de las vulnerabilidades, ¿ya? Y bueno, ¿qué pasa si es que ya nos atacaron y algo nos pasó? Tenemos que tener algún mecanismo de respaldo y de recuperación justamente de aquello que fue afectado, ¿ya? Entonces, y eso es también hay que agregarle todos los elementos que está con los seres humanos mismos que están ahí, porque cualquier política, estrategia de ciberseguridad tiene que considerar a las personas. Bueno, dentro de estos elementos, ya hemos hablado de política de seguridad, que apunta justamente a definir estas directrices, que a nosotros como organización nos dice, oiga, esto es lo que usted más o menos tiene que hacer en líneas generales, ¿ya? Y como decíamos, las personas son un elemento fundamental, porque no basta con una política de seguridad si las personas verdaderamente no están siguiendo los protocolos que se han definido. Eso igual va a ser vulnerable. Por decirlo de una manera muy simple, si nosotros decimos, oye, aquí la red está segurizada, digamos, todas las transacciones están encriptadas y alguien se conecta a través del teléfono hacia afuera, bueno, se rompió cualquier política de seguridad. Evidentemente aquí está la tecnología imperante, ¿ya?, dentro de todas las que nosotros podemos utilizar para segurizar, y bueno, todo esto tiene que estar en evaluación continua, en monitoreo continuo, porque como decíamos un rato atrás, los ciberatacantes evolucionan, son personas bastante inteligentes también. Entonces, lo que tenemos que tener presente siempre es estar evaluando justamente las amenazas y los riesgos. Y eso se lleva siempre a un contexto de qué es lo que yo quiero proteger y el riesgo latente que esto sea atacado. No necesariamente vamos a protegerlo todo, eso tiene que ser priorizado, porque a veces puede ser que el remedio es más costoso que la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esos enfoques se podrían categorizar como elementos que no son críticos, de confidencialidad, de cierta criticidad, de integridad crítica, de disponibilidad crítica, ¿ya? Y así sucesivamente hasta llegar a elementos que realmente tenemos que protegerlos como sea. Por ejemplo, todo lo que son los datos personales de nuestros clientes, ¿ya?, que son un elemento crítico a proteger. Entonces, todo esto, para que se pueda llevar a cabo, hay una especie de estratificación y también se aplican protocolos para poder asegurar que estos elementos van a estar con sus distintos niveles de protección. Bueno, yendo ya
a pensar, bueno, dijimos hace un ratito atrás, puede ser que el remedio sea más caro que la enfermedad. Es decir, si yo tengo que poner sistemas de retina óptica para poder permitir que la gente entre o haga alguna transacción, pues que eso me salga tremendamente caro. Así que hay que evaluarlo siempre pensando en los beneficios del negocio. Entonces, pensemos qué pasa si ocurre un ciberataque. Si los datos de los clientes son robados, evidentemente no solamente se produce el hecho de esa pérdida, sino que también nos podemos ver expuestos a que legalmente nosotros tenemos que responder qué pasó con esos datos que nos confiaron justamente los clientes. Entonces, se puede dañar infraestructura, por ejemplo, se puede dañar, qué sé yo, lo que es la programación interna de todos los dispositivos que están dentro de la empresa. Por ejemplo, un router que empieza a mandar los datos para cualquier lugar. Entonces esos costos tenemos que verlo. El costo comercial de no estar, por ejemplo, en nuestra página web en el Cyber Day. Entonces es un costo bastante alto también para nosotros, por ejemplo. Entonces ante ese tipo de situaciones es que se establece justamente el análisis de qué es lo que podría pasar si ocurre algún problema de seguridad. Se establecen prioridades, se calculan los riesgos, se calculan los costos y presentamos finalmente una política de seguridad para la empresa. En el mundo de hoy, en un mundo totalmente digital, que se está digitalizando día a día más, no contar con estos elementos nos expone evidentemente a que recibamos algún tipo de ciberataque y lo que es peor, que datos que son valiosos se puedan perder y también que nosotros caigamos en problemas legales. Bueno, es todo por ahora, espero que los conceptos compartidos hayan sido de su agrado.